Muy buen día a todos, muchas gracias por conectarse y ver esta cápsula. Lo que queremos revisar son los datos de la semana pasada, saber cómo nos fue en noticias locales y noticias internacionales. En general, las economías siguen con presiones inflacionarias, eso es un hecho. En la parte de Estados Unidos vimos una inflación ubicándose en 6.8%. Uno de los datos más altos. Hay que recordar que las presiones inflacionarias vienen por dos fuentes muy importantes. Número uno, el precio de energéticos, que se han subido bastante en lo que ha sido este año. Y el otro punto importante es el aumento en precios en las cadenas de suministro. ¿Qué significa esto? Pues vaya, todo lo que cuesta traer o trasladar productos de un país a otro se ha incrementado, se ha encarecido este traslado debido pues a nuevas restricciones. Y no solamente nuevas restricciones, quizá mucho más enfocado en la parte de el COVID. A consecuencia del COVID, lo que vimos es que hubo nuevas restricciones o protocolos de salubridad en diferentes países, en diferentes puertos, en donde pues ahora el proceso es diferente, es un poco más tardado poder descargar de estos buques con contenedores, por lo cual ha sido un aumento del precio porque los buques tienen que mantenerse más tiempo en el mar cargados, haciendo fila para que puedan pasar y empezar a descargar. Eso ha generado inflaciones muy altas, sobre todo en productos que son importados alrededor del mundo. No es un hecho que solo estamos viendo en México, sino en Estados Unidos y en Europa también ni se diga. En el caso de Estados Unidos, pues el dato salió en 6.8. También podemos ver que el dato en México es incluso por arriba, 7.37, una inflación realmente alta, considerando de dónde veníamos. Evidentemente también el comparativo del año pasado pues ha sido uno de los factores importantes también para que veamos estos datos de inflación, considerando año contra año. En la parte de Estados Unidos también vimos confianza del consumidor creciendo a pesar de estas presiones inflacionarias. Lo que estamos viendo es que los consumidores están cada vez más convencidos de estar comprando artículos y productos, bienes duraderos, por ejemplo, productos de diferente índole, servicios, incluso todo el tema de viajes, pues comienza también a reactivarse. Esta confianza del consumidor pues mide varios puntos, es al final del día prácticamente una encuesta que se realiza. Y en México el dato también fue similar. En México también vimos una confianza del consumidor creciendo a paso lento, pero creciendo, por lo cual pues nos deja ver en claro que la economía se está reactivando y que las personas empiezan a tener confianza. Ahora, este tema de la confianza del consumidor es un reflejo claramente del mercado laboral, de cómo ha crecido el tema de industria en la parte local y también la parte de Estados Unidos, que al final termina siendo nuestro socio comercial. Dadas estas características y que las personas, los ciudadanos, nos sentimos más cómodos, con menos riesgos en temas pues vaya, de empleo o en temas económicos, al final del día estamos más dispuestos entonces ahora sí a gastar, y es ahí donde la confianza del consumidor se ve beneficiada, ¿no? Estados Unidos tiene un tema importante ahorita, que es el tema de empleo. Pues vemos que todavía existen vacantes de empleo, un número muy alto que no se había imaginado para esta situación después del COVID, después de un tema de pandemia, en donde al final del día lo que se ve es una escasez de trabajadores. ¿De qué tipo? Pues vaya, depende de qué industria se esté hablando, pero en general esta escasez se puede dar mucho por los estímulos económicos que generó el gobierno de Estados Unidos para ayudar a toda la ciudadanía a salir del tema del COVID, pero también mucho por la mano de obra, que en algunas ocasiones es mano de obra calificada, o por el contrario, mano de obra no calificada que se necesita, pues quizá para la parte del sector de agricultura o para la parte industrial, y ahí es donde hace falta este tipo de trabajadores en Estados Unidos, y es un tema pues relevante e importante para tomar en cuenta hacia adelante, ¿no? En la parte local, regresando, pues vaya, el índice global de productividad laboral, pues realmente manteniéndose a un ligero descenso. Sin embargo, pues siguen los rangos que habíamos visto. ¿Qué significa en México? La realidad es que la tasa de desempleo ha bajado muchísimo si comparamos año contra año, pero la parte de productividad, la parte de sueldos y salarios también ha sido de los indicadores que se han rezagado en esto. Si pasamos hacia la parte internacional, ¿qué estamos viendo? ¿Y qué fue lo más destacado? A nivel internacional, en China, pues Evergrande, siendo una de las empresas constructoras de inmobiliarios más grandes en China, pues incumplió el pago de su deuda, llegando a default, por lo cual el gobierno chino empezó a implementar algunas medidas
para incentivar la economía, le bajó la tasa de restricción, la tasa de los bancos, es decir, por cada peso que uno aporta en un banco, en su cuenta de cheques, el banco puede prestar hasta cierto porcentaje. Esa tasa que no se presta, por así decirlo, pues es la que disminuyeron. ¿Qué quiere decir? Que el banco está prestando más dinero, haciendo el dinero un poco más barato y más accesible para que la economía siga hacia adelante sin importar estos temas del sector inmobiliario que podrían afectar, ¿no? En algunas ocasiones escuchamos que se podía ver como si fuera un tema inmobiliario como el que sucede en Estados Unidos en 2008. La realidad es que es un poco diferente y el tamaño de la economía china y las acciones que está tomando las está haciendo a tiempo. En la parte, pues ya de mercados que vimos, en general, después de un ajuste tan fuerte que vimos de Black Friday hasta la semana antepasada, en donde la mayoría de los mercados seguía, pues vaya, asimilando la situación de la nueva variante de Omicron, en donde se iba a analizar si se iban a cerrar fronteras o si íbamos a estar en una situación más complicada. Pues vaya, mientras fue ese periodo, los mercados empezaron a ajustar hasta la semana pasada, en donde ya vimos un fuerte repunte, en donde muchos inversionistas y analistas mencionaban que ya era momento de entrar, que esta corrección hacía sentido para cerrar bien el año y poder estar posicionado, por lo cual pues vimos mercados en Estados Unidos en su mayoría por arriba del 3,5%, en el caso del Standard & Poor's 3,82%. Hay que recordar que tenemos datos muy importantes esta semana, la reunión de política monetaria por parte de la Fed, en donde se decidirá si van a aumentar, a disminuir todavía más el monto de recompra de bonos que estaba haciendo, para llegar a un punto en donde ahora sí ya dejen de recomprar bonos y puedan comenzar quizá a pensar en subir tasas hacia adelante, que es algo que en el escenario de corto plazo no se tiene. En la parte local también un poquito menor el avance, pero positivo. En México también vamos a tener reunión de política monetaria por parte de Banxico, por lo cual es un dato importante para el mercado, para tipo de cambio y también para la parte de deuda. A nivel también local, lo que vimos fue que Standard & Poor's ratificó la calificación de México, dejándola en BBB, por lo cual pues da una cierta tranquilidad a los inversionistas de que las finanzas públicas y los datos macroeconómicos a nivel local siguen siendo sólidos y con buenos fundamentales, ¿no? Si pasamos a Europa, la sensación también de euforia fue la misma. Vimos un alza en el índice Stocks 50 de 2,92, por lo cual pues en general prácticamente todos los mercados europeos cerraron positivo, a pesar de que hay factores muy importantes, ¿no? Europa es uno de los países que más recibe migrantes por parte de África. Hay que recordar que el tema de Omicron surgió en el sur de África, principalmente Sudáfrica y países colindantes, y además se suma pues también el tema de temas geopolíticos entre Rusia, Ucrania, y al final del día la Unión Europea y por ende Estados Unidos, en donde pues hay riesgos de que inicie un tema militar. Sin embargo, esto no logró opacar pues la idea de que Omicron es una variante más contagiosa, pero menos grave de lo que incluso ha sido la variante Delta, que es la dominante hoy en día. Sin embargo, sí está avanzando a un paso acelerado Omicron. También salieron pues buenos comentarios por parte de farmacéuticas. En el caso de Pfizer fue que una triple dosis de la vacuna va a ayudar muchísimo para contrarrestar los efectos de esta variante, por lo cual pues vaya, el riesgo y el temor de que muchas economías europeas cierren parece disiparse poco a poco, y es por eso que vimos los mercados alzando. En la parte de Asia, pues al final del día sí tuvimos este tema de Evergrande, en donde pues prácticamente incumplió sus pagos, pero tenemos una economía china haciendo todo lo necesario para evitar tener una caída en el crecimiento económico y poder empezar a afectar a las demás economías, por lo cual pues el mercado asiático también cerró positivo, con una buena semana. En la parte de divisas, ante una mayor búsqueda de riesgo por parte de los inversionistas, terminan destinando sus activos hacia mercados emergentes. En el caso de México, pues lo que llega a un inversionista extranjero regularmente con dólares, lo que hace es que el dólar llega con dólares, vende dólares para comprar pesos y a su vez comprar acciones locales
o comprar bonos locales. Y de esta forma lo que hace el tipo de cambio es que empieza a ceder terreno el dólar frente al peso, y es lo que vimos la semana pasada, llegando a un cierre de 20.88 pesos por dólar, con una depreciación del dólar de 1.84. En la parte del euro, muy similar el escenario en el que los inversionistas buscan este tipo de activos, pero hay que recordar que también el euro es una divisa fuerte y es un activo de refugio que cuando hay volatilidad los inversionistas ahí se quedan, y prácticamente no mostró cambios en la semana pasada. Para la parte de deuda, como mencionaba, pues vamos a tener reunión de Banxico con los datos de inflación que ya observamos. Pues lo más probable es que Banxico haga un alza de tasas. La disyuntiva entre los inversionistas y los analistas es si será de 25 o si será de 50 veces. Con esta idea y con este dato de inflación, lo que podemos pensar es que Banxico podría aventarse un alza de 50 basis para cerrar el año y este periodo de alzas, y dejar espacio para que la nueva administración que tome Banxico, porque hay que recordar que Alejandro Díaz de León sale del Banco Central en este año, toma posesión Victoria Rodríguez, que ya fue aceptada por el Senado, que es la gobernadora, va a ser la primera gobernadora mujer de esta institución, y quizá dejar los cimientos para que la nueva administración de Banxico, como mencionaba, empiece a analizar ahora sí los datos de inflación, los datos de crecimiento, sin necesidad de que lleguen y luego hagan algún movimiento en política monetaria. Prácticamente es blindar la economía, darles espacio a que ellos se establezcan, vean cómo sucede, y es por eso que algunos esperan que podría ser de 50 basis. En general el mercado está descontando una alza de 25 basis, es por eso que vemos CETES en 5.20. Esta es la curva de tasas, que es lo que estamos viendo, y hacia adelante pues esta semana lo que vamos a tener son reservas internacionales, subasta de valores gubernamental, evidentemente decisión de política monetaria y encuesta de expectativas en la parte local, mientras que en Estados Unidos vamos a tener ventas al menudeo, decisión de política monetaria también a través de la Fed, solicitudes por seguro de desempleo y todos los PMIs que miden pues el crecimiento en diferentes sectores, manufactureros, servicios y la parte compuesta. Por mi parte es todo, tengan muy buena semana, nos escuchamos la siguiente.